De aquí arribita tenemos la proposición con la que finalizamos el día de ayer, que en caso de existir ya fuera el supremo o el ínfimo de lo que estamos mencionando ahí, el supremo de A va a ser igual a menos el ínfimo de menos A. Es decir, si existe uno, existe el otro, y aparte se cumple dicha propiedad, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos otra propiedad muy similar, que es que en caso de existir alguno de los dos, ya sea el máximo o el mínimo, tenemos que el máximo de A va a ser igual a menos el mínimo de menos A, ¿no? Entonces, bueno, ya lo saben, se demuestra de forma muy parecida. Vamos a primero suponer que el que existe es el máximo de A. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para toda X perteneciente a, X va a ser menor o igual que M. Y bueno, aparte que dicha M va a estar en A, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos a partir de ahí? Tendríamos que para toda menos X perteneciente a menos A, menos M es menor o igual que menos X. Lo único que hicimos fue voltear esta desigualdad. La teníamos hacia aquí, acá la volteamos, nada más. Ya saben que podemos hacer eso con el orden en los reales. Y por otro lado también vamos a tener que menos M va a pertenecer al conjunto menos A, ¿no? Pues tal cual por definición, ¿no? Entonces a partir de ahí que podemos concluir que menos M pues va a ser el mínimo de menos A, ¿no? Y ahí lo tenemos, conclusión. Por lo tanto, M va a ser menos el ínfimo de menos A, ¿vale? Si por otro lado tenemos que el que sabemos que existe es el mínimo de menos A, procedemos de exactamente la misma forma, ¿no? Tendríamos que para toda menos X perteneciente a menos A, M pequeña tendría que ser menor o igual que menos X, y entonces para toda X en A, X tiene que ser menor o igual que menos M, con menos M perteneciente a, ¿no? Pues M es igual a menos A para alguna A en A, entonces menos M tiene que ser igual a menos A, igual a para alguna A en A, entonces que llegamos a que menos M es una cota superior de nuestra A y aparte está en dicho conjunto, entonces por definición obtenemos que esa menos A sería el máximo de A, ¿no? Esa menos M, perdón, sería el máximo de A, ¿vale? Entonces pues ya a partir de ahí ya tenemos que en efecto si existe el máximo de A o existe el mínimo de menos A, entonces el otro va a existir y tenemos que el máximo de A va a ser igual a menos el mínimo de menos A, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a utilizar eso junto con la siguiente proposición. La proposición nos dice que A es igual a menos A, ¿vale? Eso lo vamos a utilizar para tener el siguiente corolario que va a ser muy importante. Entonces, bueno, la demostración, pues esta es una igualdad de conjuntos. Hay que demostrar que un elemento pertenece a un conjunto si solamente sí pertenece al otro conjunto, ¿no? Entonces, bueno, para la primera contención nos tomamos una X en A. X tiene que ser igual a menos A. Y ese pues sí es un elemento de menos A, ¿no? Porque pues tenemos que este es un elemento de menos A debido a que la X está en A, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que, si nos tomamos una X arbitraria en A, entonces esa X está en menos A. Entonces, por lo tanto, A es un subconjunto de menos A, ¿no? Y por otro lado, si tenemos que X pertenece a menos A, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que X tiene que ser igual a menos alguna B en menos A, pero esa B tiene que ser un menos A. Entonces, ¿qué obtenemos? Que X tiene que ser igual a menos A para alguna A en A, pero menos por menos más, entonces ¿qué obtenemos? Que la X es igual a para alguna A en A, ¿no? Entonces pues ya tenemos las dobles contenciones y pues en efecto tenemos que A es igual al conjunto menos A, ¿vale? Entonces bueno, ya con esto tenemos el siguiente corolario, que era lo que les comentaba que estaba muy interesante, que es que en caso de existir alguno de los que vienen en cada uno de esos apartados, existe el otro y se da la igualdad. La primera fue la que checamos en el video pasado, que el supremo del conjunto A debería ser igual a menos el ínfimo de menos A, y después de ahí, siguiente que va muy relacionada, que el ínfimo de A tiene que ser igual a menos el supremo de menos A, ¿no? Y para esto observemos que el ínfimo de A tendría que ser igual al ínfimo de menos A, por la proposición pasada, porque ya sabemos que A es lo mismo que menos A, ¿no? Entonces, pues a partir del anterior, tenemos que esto debería de ser igual, en caso de existir, a un menos el supremo de menos A, ¿no? Eso lo tenemos tal cual por la anterior. Y pues por lo tanto, pues sí tenemos lo que estamos buscando, ¿no? Luego, lo siguiente sería la proposición que acabamos de demostrar, que el máximo de A es igual al mínimo de menos A, si es que existe alguno de los dos. Y pues a partir de ahí también podemos deducir que el mínimo de A va a ser menos el máximo de menos A, ¿no?
Y pues para esto observemos que el mínimo de A debería de ser igual al mínimo de menos A, igual por la proposición pasada. Y luego podemos sacar el menos aquí y tener que esto debería ser igual a menos el máximo de menos A, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, se siguen de lo que ya hicimos junto con la proposición pasada. ¿Ok? Les comento, si quieren darle una segunda vuelta a esto, pues está sencillo, interesante. Todo esto se va a englobar después en algo que se le conoce como las propiedades algebraicas del ínfimo y el supremo, pero ahorita también con esta caracterización está bien, ¿no? Todavía nos falta definir lo que es la suma de conjuntos y sí lo vamos a hacer, ¿no? Y seguramente ya se imaginarán cómo va la cosa con eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la siguiente proposición. Tenemos que A va a ser acotado superiormente si solamente si menos A es acotado inferiormente. Y que A es acotado inferiormente si solamente si menos A es acotado superiormente, ¿no? Y si quieren aventarse esta demostración, la verdad es que es muy sencilla. Radica nada más en ver lo que quiere decir cada una de las cosas y ver que coinciden. Por eso yo les doy la recomendación de que lo intenten hacer. Si no, pues aquí les comento qué está pasando, ¿no? Que A sea acotado superiormente quiere decir que existe alguna R, de tal forma que para toda A en A es más pequeña que dicha R. Esto estamos poniéndolo aquí. ¿Pero qué podemos hacer? Pues podemos voltear esto, ¿no? Y tener menos R menor o igual que menos A. Y esto entonces sería equivalente a decir que para toda menos A perteneciente a menos A, se va a cumplir que menos R es menor o igual que menos A. Pero eso quiere decir que esté acotado, que menos A esté acotado inferiormente, ¿no? El inciso 2, el de A acotado inferiormente, sí, solamente sí, menos A acotado superiormente, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen, tenemos esta caracterización y esto justamente lo tenemos para poder hablar ahora sí del principio del ínfimo. ¿Vale? ¿Qué nos dice el principio del ínfimo? Que si tú tienes una A subconjunto de los reales que sea distinta del vacío, que es acotada inferiormente, entonces va a tener un ínfimo. ¿Vale? Y esto se demuestra con base en lo que hicimos anteriormente, ¿no? Observemos que bajo estas condiciones, menos A sería distinta al vacío, porque como A es distinta al vacío, entonces te puedes tomar una A en A, bueno, menos A pertenece a menos A, ¿no? Y aparte, pues es un subconjunto de los reales que es acotado superiormente porque A es acotado inferiormente, ¿no? Entonces ya tenemos vacío distinto de menos A, subconjunto de los reales acotado superiormente. Por el axioma del supremo, ¿qué podemos saber? Que tiene algún supremo, ¿no? Y bueno, luego a partir de aquí también que vamos a tener, de acuerdo a lo que ya desarrollamos, que el ínfimo de A me va a ser igual a menos el supremo de menos A. ¿Vale? Tal cual por lo que desarrollamos desde el video pasado, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que A va a tener un ínfimo, ¿no? Que era lo que queríamos llegar, ¿no? Y pequeño comentario, pequeña observación. Lo han notado, lo que desarrollé previamente no utilizamos el axioma de supremo ni nada, es decir, con tener un buen orden, todo eso que hemos estado trabajando, se va a seguir cumpliendo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque quiero que noten que alternativamente, si hubiéramos supuesto el axioma del ínfimo, es decir, esta proposición que tenemos aquí como principio, habríamos llegado a la conclusión también del axioma del supremo, de acuerdo a las propiedades anteriores, ¿vale? Entonces esto es intercambiable, aunque normalmente se prefiere enunciarlo con el supremo, ¿no? Pues no sé, pues, una convención. También estoy muy acostumbrado a decir que los reales trabajas con los axiomas de los racionales y le añades el axioma del supremo, ¿no? Pero alternativamente también podrían partir de añadir el axioma del ínfimo para empezar a moverse por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, para finalizar el día de hoy vamos a ver un teorema muy rápido, muy sencillo, muy interesante, que te dice que si tienes M perteneciente a, este va a ser máximo de A. Si este es máximo de A, entonces ¿qué vas a concluir? Que es el supremo de A. Y que si tienes una M minúscula perteneciente a que sea su mínimo, entonces esa va a ser el ínfimo, ¿no? Así se relacionan ínfimo, mínimo, máximo y supremo, ¿no? Y acotación muy importante, el regreso no es cierto, ¿no? Si tú te tomas el supremo de un conjunto A, no necesariamente va a ser un elemento de A, ¿vale? Luego lo vamos a ver con ejemplos, pero pues eso tiene que ver muchísimo con lo que les comentaba la vez pasada de cómo quitar puntos. Si tienes algo de este estilo donde no consideres este punto, pues ese punto no pertenece al conjunto, pero ese punto va a ser el supremo. Alternativamente, si pones tu paréntesis del otro lado, vas a tener lo mismo, ¿vale?
Y entonces, bueno, la demostración es sencilla. En primera, pues, si tenemos, si nos tomamos una MNA que sea su máximo, por ser el máximo, va a ser una cota superior, ¿no? Ya lo vimos, dentro de las propiedades de máximo pedimos que fuera una cota superior. Es decir, que para toda A en A vas a tener que A va a ser más pequeña que dicha M, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasaba con el supremo? Que el supremo va a ser el mínimo de las cotas superiores, ¿vale? Entonces, pues que vamos a concluir que como ambos son cotas, tanto el supremo como el máximo, pues entonces, en particular lo que vamos a tener va a ser que S va a ser menor o igual que M, debido a que, ¿cómo se caracteriza el supremo? Un elemento va a ser el supremo si es el más pequeño de las cotas superiores, ¿vale? Entonces tenemos eso, pero por otro lado, como S es cota superior, también vamos a tener que para toda A en A, la A va a ser más pequeña que dicha S. En específico también se va a cumplir para la M, ¿no? Es decir, la M va a ser menor o igual que la S. Y ya tenemos antisimetría, tenemos S menor o igual que M menor o igual que S, que podemos concluir que S es igual a M, ¿no? Es decir, el máximo es el supremo, ¿no? Y la demostración del mínimo es totalmente análoga. Si por ser el mínimo va a ser una cota inferior y por lo tanto va a ser más pequeña que la más grande de todas las cotas inferiores, pero por otro lado, como como I va a ser una cota inferior, entonces vamos a tener que la I va a tener que ser más pequeña que cualquier elemento de nuestro conjunto. En específico, la M minúscula está en nuestro conjunto y tenemos también que la I va a ser menor o igual que la M y ya podemos concluir que la M pequeña también va a ser igual a la M a la I, perdón, y por lo tanto, pues ya terminamos de deducir el resultado por antisimetría, ¿vale? Entonces tenemos esta caracterización y relación fundamental que guardan los máximos y los mínimos con los supremos y los ínfimos. Y recuerden, el regreso no es cierto. No necesariamente. En algunos casos sí, pero no necesariamente, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por este video. Los veo.